Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a una gran actriz española. Ella se llama Inma Sancho y la cual podemos ver actualmente en la serie de televisión española Valle Salvaje interpretando el personaje de Raimunda. Así que en breve la tendremos por aquí, podremos conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional y también, por supuesto, de su actual trabajo en la serie de Valle Salvaje. Aquí te tengo ya, Inma. Vamos allá. A ver, no te salgas aquí que ya nos vamos conectando. Ahí está. Oh, hola, ¿qué tal, Inma? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Bueno, me pilla unos días un poquillo agitados. Dame un momentito. A ver. Bueno, pues quiero comenzar y quiero, pues, ante todo, darte las gracias. Y quiero, pues, comenzar preguntándote primero cómo descubriste, pues, que querés dedicarte al mundo de la interpretación. Pues estaba estudiando Ujú, música y magisterio ujú, y me pidieron, conocí a un miembro de un grupo de teatro que necesitaban músicos para tocar en directo. Yo estaba todavía aprendiendo, no estaba como para eso. Pero bueno, no sé por qué me lancé y bueno, cuando llegué allí, pues resulta que les hacían más falta actrices que ujú. músicas. Acabé haciendo una obra de teatro y ya fue como muy definitivo. Es verdad que previo a esto yo había empezado a ir al teatro como a los 15 o 16 años con Ujú. el instituto, gracias a todas las profesoras de literatura que llevan a los alumnos y a las alumnas al teatro y me había fascinado, pero no me había planteado estudiarlo. Pero sí, después ya hice un par de obras con este grupo de teatro, acabé la carrerita que estaba haciendo y me puse a estudiar arte dramático. Y bueno, ya has trabajado, pues, en teatro, como dices, has trabajado también en cine, en televisión. Cuéntame un poco, así, los trabajos audiovisuales en los que has trabajado en televisión, porque has trabajado en Amares para Siempre, has trabajado en El Secreto de Puente Viejo, en Águila Roja, entre otros proyectos. Cuéntame alguno de ellos. Pues sí, hace como 12 años bueno, no soy de Valencia, pero he trabajado, mi carrera ha sido Ujú, en Valencia los primeros 25 años ujú, y en Valencia ya hice mucha tele. Hice una serie que duró bastante tiempo, de ujú. Alquería Blanca, y luego hice muchos programas de sketch en donde la verdad disfruté bastante porque es un código en donde a nivel nacional no, no se me conoce, pero es donde yo mejor me lo paso, Ujú, que es cómico, o sea, código de sketch, de ujú. humor. Y luego, pues hace 12 años en Valencia empezó a acabarse el trabajo, yo también tenía ganas de probar algo más y fue cuando creo que lo primero que hice así más largo en Madrid fue Amares para siempre y Ujú. entonces luego pues he pasado por las diarias estas que hemos pasado todas, pues Amares para siempre, Puente Viejo, Acacias y ahora Valle Salvaje. Y mientras tanto, pues he ido haciendo otras cosas más para series más cortas, pues eso, ahora para plataformas y todo eso, Ujú. que hay mucho. Qué bueno. Y también tuviste la oportunidad también, pues, de trabajar en el cine. Cuéntame un poco cuáles han sido los proyectos que trabajaste a nivel de cine. Pues a ver, los dos así que más recuerdo, pues quizá fuese la película Cien años de perdón, Ujú, que no es que tuviese una participación muy grande, pero tuve que estar un mes en Buenos Aires y eso me marcó bastante porque me gustó mucho Buenos Aires, me gustó mucho ver mucho teatro en Buenos Aires y estar como rodando fuera de casa tan lejos me gustó. ujú, Y luego me produjo también mucha impresión, todos lo saben, porque Asghar Farhadi, el director, pues es un señor iraní con sus películas premiadas con Oscar, con un talento que yo ya le conocía y que me fascinaba. Entonces, nada, pues tuve una entrevista con él, gracias a Eva y Yolanda. Valeria y Yolanda Serrano, que de vez en cuando me dan regalitos. Y tuve una entrevista y estuve con Tomás del Estat, que hacía mi marido. Pues tuvimos al final como 10 11 sesiones en esta peli y fue una experiencia muy de mucho aprendizaje y de mucho gozo. Sobre todo ujú. porque el director creaba un ambiente de trabajo maravilloso
También guardo muy buen recuerdo de Javier Bardem, que que rodar una boda 3 noches seguidas con cambios de temperatura muy fuertes y él era una persona que estaba ahí como tirando del equipo, apoyando, dando mucha alegría y esas cosas pues no se te olvidan. Qué bueno. Además, también he visto pues que has trabajado también doblando algunas series como actriz de doblaje. Cuéntame un poco cuáles han sido algunas de ellas. Sí, pues esto lo hice en mi parte, en mi carrera valenciana. Pues nada, cuando acabé la carrera, muy pronto en Valencia iniciaba entonces la televisión autonómica. Ujú, Entonces todas las autonómicas necesitaban pues tener productos en su lengua, en mi ujú, caso el valenciano. Yo es verdad que el valenciano lo hablo de materno, ujú, con lo cual me fue relativamente fácil, también porque doblar me pareció muy divertido. Siempre me ha gustado doblar dibujos animados. Yo ujú. actrices prefiero no doblar. Yo prefiero no ponerle la voz a ninguna y que no me la pongan a mí tampoco. Pero los dibujos animados me parecen muy divertido y yo disfruté muchísimo doblando una serie que se llama Doctor Slump, que era súper escatológica, que había una mierda que hablaba, por ejemplo. Y ahí hacía la amiga de la prota, Arale, ahí lo disfruté muchísimo. Y luego también hice Ujú. Novita De de Raymond. Dora. Sí. Y luego Detective Conan. Se me daban Ujú. muy bien los niños, Qué los bueno, chiquillos qué espabilados. bueno. Bueno, Novita muy espabilado no era, era muy quejica. Pero vaya, que eso sí, lo he hecho mucho y bueno, de todo se aprende, ¿eh? Sí, Y luego también me ha permitido mucho económicamente diversificar un poco y poder tirar para adelante, que aquí a veces hay trabajo y a sí, veces no. sí, es complicado. Aquí, como digo, yo siempre es algo de altibajos y lo Sí, importante es mantenerse siempre pues de alguna forma. sí, Mm. así es. Y actualmente, como dices, estás trabajando en series diarias, estás trabajando en Valle Salvaje. ¿Cómo llega a ti pues ese proyecto que se puede ver actualmente en televisión? Pues Valle lo dirige Miguel Conde, Ujú, que es un director al que le tengo muchísimo cariño, porque cuando yo entré en la Alquería Blanca, que es esta serie valenciana, Miguel era el director. Y a pesar de que yo ya había hecho sketch y tal, pero bueno, para estar durante un tiempo en una serie, él me ayudó muchísimo. Aparte que es generoso, divertido, sabe mucho, es muy listo. Y es más joven que yo y a mí me encanta cuando estoy con gente joven así tan despierta. Entonces, bueno, al final Miguel se dejó la serie y yo seguí en la serie, pero me quedó como una cosa, lo eché mucho de menos. Cuando se fue me produjo mucho impacto. Bueno, entonces luego él, bueno, empezó a trabajar para Bambú y tal y cual, y de vez en cuando nos enviábamos mensajes y tal, y el verano pasado, pues me llegó así, me llegó, no hice casting ni nada, me llegó hacer los 7, 8 capítulos fueron, ujú, lo grabamos en 2 días, que eran así como una unidad en sí misma, porque era que el personaje de Atanasio, de Alejandro, iba a visitar a su madre. Yo estaba allí en mi pueblo con mi huerto y tal y cual. Hicimos esos capítulos y ya está. Fueron 2 días que se grabaron a mitad de julio del año ujú, pasado, del verano pasado. Y luego en noviembre o así, o en octubre o en noviembre, dijeron, oye, que va a volver el personaje de Raimunda. Y ya fue cuando se ha desarrollado toda esta trama, que ahora, como se está emitiendo el tema de la enfermedad, pues hasta aquí puedo leer. Hay que estar Hasta aquí atentos a puedo ver qué leer. pasa, porque está la cosa muy Sí, interesante, hay que estar ahí sí, ahora pendientes. todo el mundo por la calle me dice cositas, ay, pobre, pobre, y yo pongo cara de póker porque Ay, hay ay, un a ver qué sobre, pasa, a ver qué pasa. El personaje que a ver qué interpretas es pasa. el de Raimunda. Cuéntanos un poco quién es Raimunda en Valle Salvaje. Pues Raimunda es una mujer maltratada por la vida, como tantas, engañada por el jefe de la cuadrilla de Valle, que es el señor que está pintado en el cuadro y que murió en el primer capítulo, que yo vi ese primer capítulo. Y, ella tiene un hijo, luego ella ha tenido que hacer su vida como ha podido, pues consiguió, que ya es difícil en aquella época, otro hombre y Ujú, tiene 2 hijos más con ese hombre, pero tiene a su primogénito, que es, digamos, hijo fuera del matrimonio. ujú, Entonces, este hijo que le sale inquieto
y que no se queda en el pueblo con la familia, sino que decide ir a Valle Salvaje, empieza como a engañar él también, porque se hace pasar por galeno, aunque es verdad que sabe de hierbas, Ujú. porque la madre Raimunda es una gran experta en hierbas, y en esa época eso era la Sí, medicina, tal cual, eso sí. y un poquito de saber rajar o sacar una muela con whisky. Bueno, whisky aquí no sería, con orujo. Bueno, pero que él llega a Valle Salvaje y llega un momento, después de la visita que le hace a su madre, que le vete como la madre tenía todo eso ya como aparcado, Ujú. pero la visita del hijo le remueve todo el dolor que ella sufrió y entonces decide ser ella la que va a Valle Salvaje un poco a buscar venganza. Y Ujú. bueno, lo que pasa es que la enfermedad le ha pillado ahí, pero claro, ella tiene una gran Ujú. venganza. Es lo que yo digo, a ver, que mi chiquillo debería heredar. Igual Sí, que o sea, es hermano del duque, sí, sí. de Ujú. José Manuel Seda. Ujú. Y claro, con José Manuel, que también es una maravilla de compañero, hemos tenido ahí escenas de retarnos a tope y de quererme matar, y yo a él, pero en realidad es hermano de mi hermanastro de mi hijo, así que no Sí, sé, sí. ahí Ahí está está, ahí todo. está. Ahí está. Mm. Hay que tener en cuenta también el trabajo de caracterización, en este caso de tu personaje, uno de los mejores, porque te echan unos cuantos años encima, ¿eh? Ojo. Sí, pues fíjate que no hacen tanto, ¿eh? Es la peluca. Es que este verano la peluca iba metida aquí Ujú. a media cabeza. Pero luego tuvimos un problema que hice otro trabajo, me tiñeron el pelo, bueno, luego había un lío de colores con la peluca y con mi pelo y al final decidieron ponérmela ahí Claro. pegadita todos los días, desde aquí hasta aquí, que la he sufrido mucho. Y, y claro, eso, yo cuando digo, uy, soy una anciana. Entonces es verdad que eso le ha metido yo misma digo, coño, ¿de qué he pasado de ser la madre de mi hijo a la abuela de mi Sí, hijo? sí, sí, Que sí, tal luego, cual. claro, la gente por la calle me dice, pero qué joven. Digo, hombre, no soy tan joven. Yo voy a cumplir 61 años y tengo la pinta que tengo. Pero es verdad que entre, no sé, el vestuario, las luces, Sí, la falta de maquillaje, que no me corrigen nada. Y claro, igual a las 6 de la mañana pues llegas con una carica ahí ay Dios mío, la vida que dura es. Y eso hace que es verdad, yo también me veo y digo, ¿quién es esa? Yo intentaba no mirarme porque mi aspecto me parece como más mayor que la energía que yo tengo de personaje. ujú, Pero claro, bueno, ahí está. qué bueno. ¿Y cómo es también para ti, pues, trabajar con el resto de actores y actrices, pues, con los que te toca trabajar en ese proyecto? Pues en Valle la verdad es que es una suerte, porque en Ujú, Valle hay mucha calidad actoral, gente muy joven, por lo tanto tiene mucha energía, tiene mucho entusiasmo y tiene muchas ganas. Y eso en ujú, una diaria hace mucha falta. Gente que llegue allí a las 7 de la mañana, que igual llevas ya una hora de coche, con ganas de ujú. entrar y con ganas de pasar el día. Se trabajan muchas horas seguidas, los rodajes a veces en platos son muy agradables, he de decir, pero luego hay exteriores, los exteriores son duros o por calor, que fue lo que yo sufrí el Sí, verano pasado, o por frío, que a mí no me tocó este invierno, pero vamos. Entonces, el elenco de Valle es un elenco talentoso y bonito, bonito hay cariño, hay buen rollo, hay como cuidarse entre todos, y eso es muy chulo. sí. Y luego en concreto había tocado con un fantástico actor que es Alejandro Bordanove, mi hijo es maravilloso. Y a mí me gusta mucho la gente mayor, me gusta mucho la gente mayor, aprender de la gente mayor, que ahora cada vez hay menos mayores que yo, porque ya empiezo yo a ser la mayor en todos lados. Pero luego también me gusta mucho la gente joven con Ujú, despierta. La gente ujú. joven con ganas no sé, se me contagia mucho y ahí me aparece una energía que yo guardo todavía y que la tengo como un poco niñata yo también. Entonces en Valle lo he disfrutado mucho y luego he tenido una compañera de camerino maravillosa que es Maripaz Sayago, con la que lo único que me queda pendiente es hacer más secuencias con ella porque he tenido un entendimiento enorme también con ella. Qué bueno, qué bueno. Pues que estén atentos ahí al proyecto, a Valle Salvaje, y que a ver qué se viene en los próximos días, ¿eh? Que no se pierda ni un capítulo. Eso. Qué bueno. Y hemos hablado pues de cine, de televisión y ahora también de teatro vamos a hablar un poquito. ¿En qué proyectos teatrales has trabajado tú?
Buah, es que teatro es lo que más he hecho. Ujú, Teatro en Valencia, no sé, habré hecho unas 30 horas de teatro. En Valencia he trabajado bastante con directores valencianos, Carles Alberola, Carles Alfaro. Es que he hecho muchas cosas en Valencia. ujú, Hice una función dirigida por Luis García Berlanga, el padre, que ya ujú. falleció, que no solamente hizo cine, pero dirigió una obra en Valencia y también estaba yo. Estuve en Milán con el Piccolo Teatro haciendo una función dirigida por Luca Ronconi, que también es uno de los grandes directores europeos del siglo XX. Eh, en Madrid, de hecho, con Cachivache, una compañía. Bueno, ahora mira, ahora voy a intentar a ver si en Madrid, al menos hacer alguna prueba y tal, y que también ver si puedo hacer algo de teatro en Madrid. Pero he hecho mucho. También ahora me he metido con una compañía de Alicante, el Club de la Serpiente, que viene de Jácara, que es una compañía también histórica alicantina. Y como yo vivo entre Valencia y Alicante, en un pueblo que está como a mitad Ujú. camino, pues me he metido ahora en un proyecto, una boutique en la Florida, con 4 chicas más, que me hace también ilusión. Teatro intento hacer, siempre, lo echo de menos. Ujú. También he hecho una sustitución, cositas que ahora voy cogiendo cosas de teatro porque en los últimos años solo hacía tele Claro. y de pronto me da como morriña. El teatro es otra manera de trabajar la energía, de trabajar los personajes. eh, Hay otra cosa y claro, yo toda la parte primera de mi carrera fue teatral y lo echo de menos. Ujú. Se nota cuando llevas un tiempo sin hacerlo, pues que quieres volver a ello. Sí, sí, Ujú. así es. ¿Y qué personaje que tú no hayas hecho hasta el momento en ninguno de los campos en los que trabajas de la interpretación te gustaría poder hacer si te dieran la oportunidad? Algo diferente a los que a los que ya hayas ya interpretado. Pues mira, yo de Raimunda, por ejemplo, que hemos hablado, me gustaba que pese a ser una madre, tenía su conflicto propio. Porque Ujú, normalmente las mujeres, cuando nos hacemos mayores, hacemos de madres y de abuelas y no te pasa nada a ti. Todo le pasa ujú, a tus hijos, a tus hijas, al marido si lo tienes, y realmente ahora pasa una cosa y es que las mujeres de mi edad somos muchísimo más modernas y potentes que muchos de los personajes que interpretamos. sí. Entonces, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría hacer personajes que hubiese escrito, pues no sé, Isabel Coixet, Asghar Farhadi, gente así. Me gustaría hacer de pronto un personaje realmente complejo, complejo en el sentido de, bueno, pues no he escrito como muchas veces escriben las series, sobre todo las diarias, que los pobres guionistas no pueden ir más de culo para sacar adelante Ujú, esos buques, porque las diarias son buques, y bueno, hacer un personaje con más tiempo o pues eso, me gustaría un poco un personaje de mi edad, ujú, pero con la energía, con el tipo de vida y con toda que se vea toda la sabiduría, un poco la experiencia y la chispa, que hoy en ujú, día las mujeres a esta edad, si te lo has currado, es una maravilla, porque la ujú, verdad que empieza a ser muy divertido estar sí. en la vida aquí, con Ujú. estos años. ¿Y cómo construyes tú pues los personajes que te han llegado hasta el momento? ¿Cómo tú, cuando ya tienes pues el guión, las características del personaje, cómo tú empiezas a formar esos personajes, a construirlos? Pues para mí es importante la lectura del texto, lo que Ujú, más, por eso el texto más vale que esté bien escrito, porque yo suelo ser obediente a lo que el texto dice. Luego, antes no tanto, pero ahora en audiovisual yo me he acostumbrado que es muy importante también cómo te pongan, o sea, la pinta que vayas a tener. Por eso Raimunda me preocupó cuando la vi así tan anciana, me preocupó un poco, porque no era la Raimunda de este verano y ujú, porque es importante. Para mí ujú, ha empezado a ser muy importante. Y luego, fundamental, el intercambio con los compañeros. Yo hay cosas que ni me las preparo, o sea, no las decido de antemano. Una cosa es que te ujú, prepares el texto, que te prepares incluso la época, que estudies, leas todo alrededor lo que quieras, pero otra cosa es que no decido cómo voy a hacerlo todo exactamente, porque a mí me gusta mucho trabajar la escucha y la reacción con la compañera, el compañero que tengo enfrente. Entonces, ujú. me gusta trabajar ese vértigo y ese nervio de estar en presente absoluto, como llamamos nosotros,
y dejar que lo que ya has preparado, ya te digo, estudiando el texto o estudiándote la época o dándole unas trazas generales al personaje, pero luego lo que es las escenas, trabajarlas in situ y con Ujú, los actores, con las compañeras. Así ujú. es como Qué bueno. más me gusta. Y el personaje este de Remunda es un personaje complejo también, porque tiene pues sus ciertas escenas también complejas y demás. ¿Cómo tú preparaste ese personaje? ¿Cómo tú lo empezaste a elaborar, a construir? Pues la verdad es que en Bambú eso lo cuidan mucho porque yo el verano pasado, o sea, cuando iba a hacerlo por primera vez, tuvimos creo que 5 días Ujú, de ensayo con coach, que es gente que se conoce la obra, se conoce el personaje, han hablado con dirección. Entonces, en esos 5 días, encima te conoces con el compañero. Yo tuve la suerte de ver que con Alejandro todo iba a ir muy, muy bien. Y fue en esos ensayos en los que empezamos a construir una Raimunda incluso más de pueblo, que luego la he ido suavizando. Luego, cuando ella ha pretendido hacerse pasar por una criada de la casa, pues yo he suavizado cosas como la lengua. Este verano le puse como más acento y cuando llegó le ponía como más acento y luego como en la serie, o sea, todo el mundo habla más neutro, digamos, sin ujú, ese acento de pueblo que yo le había metido, pues poco a poco he ido también eso suavizándolo. Y ya está, fue en esos ensayos sobre todo que trabajé ujú, el personaje, hablando sobre todo eso con la coach y luego lo trabajas con los directores, que en la serie hay 4. Hay, bueno, ahora habrá vuelto Ozo, sí, pues eso, 4 directoras, directores y lo trabajas también con ellos. A lo mejor en cada ujú, secuencia también te piden que un rasgo del personaje lo acentúes más, dependiendo de cómo van llegando también las secuencias de guión. ujú. ¿Y qué sueños o metas tienes tú en esta vida, por una parte a nivel profesional y por otra parte más ya a nivel personal? Pues a nivel profesional, pues a ver si todavía me queda tiempo para trabajar, pues eso, con Oliver Lache, que está muy de moda ahora, que llevo una semana o dos escuchándole entrevistas y me parece un tipo, vamos, es un místico y yo también. Entonces digo, mira, ojalá me pudiese yo encontrar con este chico trabajando. Pues eso, con Isabel Coixet, esos son los sueños. Hay gente por ahí a la que sigo, porque pues yo a Isabel la escucho, la leo, y digo, puf, en algún momento también me gustaría. Ujú, Eh, Me gustaría hacer un clásico en teatro, que hice ujú, hace muchos años y no he vuelto a hacer. Y en la vida me gustaría aprenderme a morir, que es a lo que vamos todos, con toda la alegría ujú. del mundo. Sí, Quiero decir, aprender a morir para mí es aprender a vivir, que ujú, es estar en cada momento que tienes que estar, y ahora seguir teniendo fuerzas para trabajar, porque este trabajo, eso sí, te pide mucha energía, y yo ya a mi edad estoy empezando a intentar llevar una vida lo más sana posible, buena alimentación, deporte, ejercicio para luego llegar a rodajes y aguantar con alegría, sí, porque es que si no, tú te tiras 12 horas, ujú, dale que te pego, comiendo rapidito y tal, y si no tienes mucha energía, ostras, se sí, te come el trabajo. Entonces mi sí. sueño ahora es mantenerme un poco como estoy y seguir disfrutando hasta que me llegue la hora de decir hasta luego, Lucas. Y cuando me toque decir la hora hasta luego, Lucas, que yo diga, pues sí, me apetece ya hasta luego, Lucas. Y ya está, y estoy tan contenta. Pero Me gusta reírme todavía quedan y muchos no me gusta la gente proyectos. superficial. Todavía quedan muchos ¿Perdón? proyectos. Inma. Hasta decir hasta luego, Lucas, Yo- todavía quedan muchos proyectos, ya verás. Exacto, yo creo que sí, ¿eh? Yo estoy haciendo para que quede mucho tiempo, proyectos personales y profesionales. Sí. Pero uno de mis proyectos también es saberme despedir de Ujú, todo, no ujú. engancharme a nada. A ver si me sale. Una, una- una pregunta siempre que le hago también a mis invitados es ¿cómo te afectó a ti todo el tema de la pandemia y del confinamiento y qué hiciste tú durante ese periodo de tiempo? Pues yo, por un lado, he de quejarme poco, porque soy una privilegiada, porque vivo en un entorno bastante natural, vivo en una Ujú, montaña muy cerca del mar, entonces yo podía salir de mi casa cuando quisiera y pasear por la montaña. La ujú, primera vez que lo hice y desde arriba vi el pueblo al que pertenece esto, pues me eché a llorar. Me eché a llorar pensando en el privilegio que yo tenía y que era la primera vez que pasaba por una situación así. Me imaginé a toda la gente dentro del pueblo metidas en sus casas, mucho más pequeñas, con un balcón, con niños, ujú. y, y los primeros días estuve muy mal.
empecé a pensar mucho en mi familia, en mi madre que estaba ya con una edad, en mi hermana que estaba viviendo con ella, vivían en una de esas fincas con balcones y balcones enfrente. Es decir, yo veo verde, yo veo árboles, a mí me da el viento y yo si quiero hasta podía hasta llegar al mar y, en fin, yo un privilegio. Entonces, los primeros 15 días los pasé angustiada, muy angustiada. Ujú, No físicamente, porque ya te digo que yo podía hacer casi que lo que quisiera, lo único es que no iba a trabajar, ujú. pero luego ya, pues, es como que todos nos acostumbramos y empecé también a hacer mermeladas, como todo el mundo, pan no hice, pero pues a cocinar, engordé Ujú. 2 o 3 kilos y empecé a ver series. Yo hasta ese momento me había mantenido bastante firme, veía más cine que series, pero en esas largas noches de pandemia, en donde al día siguiente no tenías que ir a ningún lado a ninguna hora, pues me caí víctima de las series. Y entonces hubo noches que estuve hasta las 6 de la mañana que decía, bueno, ya está, ¿no? Y me estaba durmiendo, y entonces me tomaba algo con azúcar como para despertarme y veía otro capítulo. Ahí me di cuenta de cómo están hechos los capítulos para que tú a mitad te estás durmiendo y dices, pues ya, no veo más. Pero en el último momento le dan un giro y entonces dices, ay, no, ahora tengo que ver el otro, ¿no? O las plataformas te ofrecen, que ya empieza el otro! Y tú Y dices, te venga, va, pues que enganchan, empiece. te Y enganchan. ahí dije, buah, y ahí, o sea, cuando acabó la pandemia y salimos, yo estaba absolutamente con el sueño del revés. O sea, Pues no claro. había perdido la costumbre de dormir por las noches, me teñí el pelo de rubio platino, me compré me metí en una cosa inmobiliaria. O sea, realmente a mí me afectó bastante. Me he dado cuenta después Ujú. que salí como ¡guau! Desbravada. Sí, sí. Y ya con tu trayectoria profesional que tienes, que ya es grande porque has trabajado, pues como decimos, en los diferentes ámbitos de la interpretación, ¿qué mensaje le mandarías tú a una persona pues que quiera ser actor o actriz? Pues primero que si no es muy vocacional, que más vale que lo deje. Ujú. Porque la profesión necesita vocaciones Sí. fuertes. Y me diría que no se olvide que aparte de, no sé, dinero, fama, todas estas cosas que ahora están, que lo importante para mí de esta profesión es que cuenta historias, que es algo Ujú, que se ha hecho toda la vida. Da ujú, igual el formato. Tú tienes la posibilidad de contar historias a la gente que a la gente le pueden influir. A mí me influyeron las historias que yo vi cuando era niña, cuando era joven, tanto en televisión como en el teatro, como en el cine. Entonces les pediría conciencia del trabajo que está decidiendo hacer ujú, y que lo utilice, pues eso, para aportarle al mundo un poquito de paz, de serenidad y de alegría, que es lo que está necesitando. ujú. Sí, sí. Y también, por supuesto, ¿qué mensaje le mandarías pues a tus seguidores, amigos, compañeros, familia, a toda esa gente pues que a lo largo de tu trayectoria te han apoyado siempre en lo que has hecho? Pues yo soy de una generación en la que no creas que la familia nos apoyó abiertamente Ujú, al principio, porque hace 40 años no estaba tan bien visto. Ahora todo el mundo quiere ser actor y ujú, actriz y todos los padres quieren tener un hijo actor, actriz o relacionado con este mundo o tal. Pero entonces no tanto. Entonces, bueno, a la gente que me ha apoyado, darle las gracias y no sé, y a los seguidores y pues dar las gracias a todo el mundo y esperar seguir teniendo esta relación que ahora las redes proporcionan, que esto también es muy nuevo. Yo nací sin redes y todo esto no existía. Entonces, bueno, entiendo que esto es una nueva manera de relacionarse. A mí no es la que más me afecta en mi vida, porque ujú, yo soy más de encontrarme con la gente y de hablar cara a cara, pero entiendo que también a veces te pones en contacto con gente que de otra manera no podrías. Y eso es ujú. chulo. Sí, Eso sí, es porque chulo. Hay esto que saber utilizarlo. te conecta con mucha Mm, gente esto. sí. Sí, Lo sí. que no tienes que pensar es que todo el mundo son tus amigos. Porque la No, amistad eso es otra seguro, eso cosa. seguro. Hay que tener La mucho amistad cuidado en es eso, otra. sí. Sí, Sí, la vida es otra cosa y la vida está ahí y sí, esto está para lo que está y si lo sabes sí, utilizar y lo sabes colocar, pues permite cosas como esta, que está súper bien. Pero eso, coloca en su sitio. sí. Pero nada, a la gente, pues que gracias y que seguimos en el camino. Qué bueno, y que te sigan ahí apoyando y viendo también, por supuesto, en los futuros proyectos en los que estés. Qué Eso bueno. es.
Y también, por supuesto, ¿qué mensaje le mandarías a toda esa gente que está viendo la serie de Valle Salvaje? Y una invitación para quien no la está viendo, pues que se ponga ahí al día y que la vea. Pues yo les diría que si la están viendo, pues nada, ahí estarán ya viéndola. Y si no la están viendo, que se den la oportunidad de verla, porque me parece que hay un nivel, hay una calidad en muchos aspectos. El primero es interpretativo, pero luego vestuario es una maravilla. Maquipelu, quiero decir, no hay tanta serie española en donde se trabaje una época como el 18, que es la que se está trabajando Sí, en Valle Salvaje, que ese es uno de los grandes retos, de las grandes apuestas y de las grandes dificultades de Valle. O sea, todo, tanto Maquipelu como vestuario, todo tardas más en hacerlo y es más complicado de llevar. Y esa serie lo está defendiendo para mí con una dignidad increíble. Yo cuando empezaron dije, ¿una diaria del siglo XVIII? Pues sí, lo están consiguiendo. Así que sí, solamente por eso invitaría a la gente, porque luego las tramas, igual te encuentras tramas parecidas en otras series, porque al final las cosas que nos pasan a los humanos, las importantes claro. son cuatro y las series son cocteleras de esos cuatro temas, pues el amor, el Sí, desamor, la venganza, el odio, la riqueza, la pero pobreza, pero en cambio, son básicos de esas series, son cosas básicas, son temas básicos de esas claro, series diarias. claro, esas son tramas, digamos, troncales que son, se mueven las mismas y luego los guionistas, pues esos son los que se dedican a darle a eso una pulsión, un interés, unos giros que te mantengan, pero luego sobre todo Valles Salvajes que está en el 18, que los Sí, parajes, tanto los sets que son maravillosos, porque el departamento de arte me parece increíble, o sea, yo cada vez que entraba a un set es que lo miraba con gusto, o sea, a mí me gustaba donde estaba trabajando, decía, ostras, es que es bonito, es que es sí, muy bonito. La sí, iluminación es una maravilla y luego, ya te digo, vestuario. Entonces, que se esté haciendo esta apuesta en este sí. país me parece como de estar orgullosos y de darle una oportunidad a la serie si no la habéis visto. Pues que se la vean, que no se la pierdan, que estén ahí pendiente de ella, que estén también pendiente ahí pues de Raimunda, cómo no. Y lo Muy que dices, esto es una bien. serie del siglo XVIII, que es una serie compleja porque las que suelen ser así diarias son o de finales del siglo XIX o del siglo Sí, XX. Por ejemplo, sí. El secreto Puente Viejo, acá haces 38, Males para siempre, pero del siglo XVIII, diarias es difícil hacer una, ¿eh? Ojo. Sí, 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 es cuando se han ido más atrás y eso, claro, eso Sí, complica mucho porque el vestuario cambia completamente. sí, Las muchachas, la gente que es rica, porque ahí la clase social se notaba también mucho en el vestuario, va con corsés. sí. No es fácil estar todo el día con un corsé. Ujú, Las demás vamos con corpiños, ¿no? Pero que sí, también vas muy... O sea, a mí, por ejemplo, había corpiños que yo no me los puedo poner porque me los tienen que atar y los uf, tienen que meter la cinta por cada agujerito cada vez que te claro, lo pones y que te lo quitas, ¿sabes? Luego llevas faldas, llevas mínimo dos o tres, porque llevas sí, enaguas, llevas tal. Algunas llevan no son los miriñaques, pero parecido a los miriñaques, ¿no? Como el personaje de Matilde, María Redondo, que también es una caña, o sea, esa niña lo petará. Eh, ella llevaba como unas cosas así en las caderas, todo eso para una diaria, ostras, es un esfuerzo añadido, ¿eh? Con sí. respecto a las otras series. Sí, 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 porque son, como dices tú, vestuarios pues muy complejos. En el caso de las mujeres, Tremendo, lleváis tremendo. mucha ropa encima. A mí me gusta mucho lo que es la recreación histórica, hago también recreación histórica de época y todo, y antiguamente se vestía siglo XVIII, XVII, XVI, con muchísimas prendas de ropa, era increíble, las Y los, faldas, todo, iba la gente muy los abrigada. hombres también, ¿eh? Sí, Los hombres también sí, llevan las sí. calzas, Pero llevan zapatos, muchos de ellos es, con es tacón. diferente, es diferente, y Sí, más son vestuarios, el del hombre es más ligero, por así decir siempre, porque tú imagínate a la mujer las faldas y todo, y antiguamente no, cuando metían también los vuelos esos de las faldas y todo, era increíble lo que los vestuarios de las bueno, yo mujeres, siempre he ¿eh? Y dicho los que las chicas cortés, deberíamos cobrar más. Las uff, chicas siempre deberíamos cobrar más en el audiovisual porque tenemos mucho más maquipelu siempre, más tiempo, sí, sí, más esfuerzo y luego tienes que aguantar todo el día con todo lo que llevas puesto. sí, Pero sí, esto es no, una no, reivindicación que todavía no hemos conseguido. Pero ahí la dejo, que se ahí pelee queda esto. para que Sí, la sí, gente la escuche. Pues muchísimas gracias, de verdad, querida a Inma. ti, Fue la verdad que para mí un honor y un placer tenerte aquí un ratito, conocer un poco más acerca de tu trayectoria profesional. Mil gracias, de verdad. a ti, a ti y un beso a todos. Chao. Un beso a todos
Y muchas gracias a toda la gente que ha estado por ahí conectada, que ha estado por ahí comentado. Quiero decirles que la entrevista va a quedar aquí publicada en mi perfil, que es este, Pablo Jefe 2017, y luego la comparto también en mis otras redes sociales. Muchas gracias, sin más, seguimos en contacto y Gracias. mucho éxito con todo. Abrazo enorme, Gracias. chao. Chao. Chao.